Lo que ven en pantalla es un interesante hallazgo cultural que se ha conocido en las últimas horas. Se trata de una estructura arqueológica similar a la fuente de Foncalada y de una gran importancia para la historia y el patrimonio cultural de Oviedo y, por supuesto, de toda Asturias. Ha sido encontrada en las obras de ampliación del Museo de Bellas Artes. Esta es la explicación de esta misma tarde del director general de Patrimonio, Adolfo Rodríguez Asensio. Es muy similar a Foncalada, es de dimensiones un poquito menores, esto tiene de 2,2 por 2 metros, hablando de las paredes, de las entalladuras de las paredes, y para que os deis cuenta y sigáis un poco ante qué estamos, si vosotros con una grúa quitaseis la fuente de Foncalada, ¿qué es lo que quedaría? Lo que quedaría es esto que tenemos aquí, es decir, la entalladura de los tres elementos murales, es decir, el muro, los dos muros laterales más el muro de atrás, quedaría la pieza que está, yo creí que estaba puesta, pero bueno, tenemos fotografías de la pieza esta que tenéis aquí detrás, que es la pieza de captación del agua, y después todo el canal que con 8,5 metros lo veis aquí entallado en la roca. Es una noticia de última hora que sin duda acaparará mucho interés informativo durante los próximos días. Pero tenemos que contarles más cosas de la actualidad de la jornada. Las principales, las que les resumimos en el sumario. Sorpresa en la decisión del Tribunal Supremo sobre el 11M. Antonio Toro, el excuñado del minero asturiano Emilio Suárez Trasorras, ha sido condenado a 4 años de prisión por un delito de tráfico de explosivos después de que la Audiencia Nacional le absolviera. Esta nueva sentencia absuelve también a Raúl González, también exminero, que había sido condenado a 5 años de prisión por suministro de explosivos. La policía investiga la muerte de un hombre de unos 50 años cuyo cadáver fue encontrado ayer en la parte trasera de un concesionario del barrio de La Corredoria. Una herida en el cuello hizo pensar en una posible muerte violenta, pero ahora tras la autopsia parece que la muerte se debió a causas naturales. Los grupos parlamentarios han cerrado la primera fase de la reforma del Estatuto de Autonomía sin acuerdo entre PSOE y Partido Popular sobre la capitalidad de Oviedo. Los socialistas sí han aceptado, sin embargo, que la elección del presidente se realice mediante sistema de investidura. Respecto a la ratificación por referéndum de la norma estatutaria propuesta por los populares, un informe jurídico clarifica que eso es imposible. El Partido Popular ha exigido al Gobierno que explique por qué el servicio del Laboratorio de Sanidad Animal continúa paralizado. Aseguran que es una irresponsabilidad con los nuevos casos de lengua azul en ovejas del oriente asturiano. El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Fiscalía y condena a Antonio Toro, excuñado del minero asturiano Trasorras, y absuelve a 4 de los 21 condenados por el 11M. La sentencia dada a conocer hoy también mantiene la absolución de Rabey Osman El Sayed, Mohamed el egipcio, quien resultó exonerado al tenerse en cuenta que ya había sido condenado por su integración en una organización terrorista en otra causa seguida contra él en Italia. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la Fiscalía y de otras partes personadas en el proceso por los atentados del 11M y condena a 4 años de prisión por un delito de tráfico de explosivos a Antonio Toro, excuñado del minero José Emilio Suárez Trasorras. Toro había sido absuelto por la Audiencia Nacional. La sentencia, dada a conocer hoy, también mantiene la absolución de Rabey Osman El Sayed, Mohamed el egipcio, quien resultó exonerado del juicio celebrado en la Audiencia Nacional, al tenerse en cuenta que ya había sido condenado por integración en organización terrorista en otra causa seguida contra él en Italia. Esta nueva sentencia absuelve además a 4 de los 21 condenados en primera instancia, entre ellos al supuesto miembro de la trama asturiana de tráfico de explosivos, Raúl González, también exminero, que había sido condenado a 5 años de prisión por suministro de explosivos. La policía investiga la muerte de un hombre de unos 50 años cuyo cadáver fue encontrado ayer a primeras horas de la mañana en la parte trasera del concesionario de SEAT del barrio de La Corredoria, en Oviedo. Al parecer el cuerpo del hombre presentaba una herida en el cuello, lo que hizo pensar en un primer momento en una muerte violenta. Sin embargo, la autopsia practicada posteriormente reveló que se trataba de la cicatriz de una intervención quirúrgica. Se espera de todos modos el resultado de los análisis correspondientes, aunque todo parece indicar que la muerte se produjo por causas naturales.
Fue un empleado del mismo concesionario el que encontró el cadáver y dio la voz de alarma. Cuando llegó la policía y la ambulancia solo pudieron constatar su muerte. Vecinos y trabajadores de la zona aseguraron que no conocían al fallecido y que nunca lo habían visto por allí. Fue el jefe de taller allá, llamó a la policía local y vino la ambulancia y bueno, los trámites y los demás. Y bueno, por aquí prácticamente no lo conocía nadie, nadie. Un tío joven, bueno, sobre unos 40 años más o menos. Estaban con todo supino y nada más, yo lo que había. ¿En qué estado se encontraba? Tiraba así, como si con supino para arriba. Y estaba así un poquito con los ojos abiertos, pero no se le veía que tenía heridas ni nada. Seguimos con otro caso que conmociona a la opinión pública. Según sus más allegados, Victoria Ayala, la madre que hace 3 semanas se llevó a su hija de un centro de acogida de Gijón, está bien, se ha marchado de Asturias y solo quiere cuidar de su pequeña. Dicen que quiere cambiar de vida y que ha solicitado ayuda, trabajo y un piso. La policía, sin embargo, sospecha que sigue con la pequeña en la región. Por su parte, la abuela paterna de la menor, Araceli Rodríguez, continúa con su campaña de búsqueda colocando carteles por todas partes. Reprocha a la Consejería de Bienestar Social que se hicieran cargo de la niña para que estuviera bien y permitieran luego que sin más su madre, toxicómana, se la llevara. Desde la Administración insisten en que los centros de acogida no son cárceles y no los pueden vigilar. Los grupos parlamentarios asturianos han cerrado la primera fase de la reforma del Estatuto sin acuerdo entre PSOE y Partido Popular sobre la cuestión de la capitalidad de Oviedo. Sin embargo, los socialistas han aceptado finalmente que la elección del presidente se realice mediante el sistema de investidura. Respecto a la ratificación por referéndum de la norma estatutaria, una propuesta del Partido Popular, parece que un informe jurídico clarifica que eso es imposible. Sí se recogerá que el nuevo texto contemple esa posibilidad para futuras reformas. En la última reunión de la ponencia estatutaria hasta después del verano, finalmente el PSOE ha cedido y el sistema de elección del presidente será por investidura, en la que los diputados podrán votar también en contra. Cuestión que no contemplaba el actual estatuto. El diputado socialista Fernando Lastra ha señalado que este sistema es legítimo, pero puede provocar chantajes de la minoría. El procedimiento de investidura es un procedimiento legítimo, que la posibilidad de que una fuerza política pueda votar que no a una propuesta de presidente no podemos considerar que sea de todo descartable, y hemos decidido que, estando en una situación de minoría, deberíamos dar un paso y aceptar para que el estatuto pudiera acordarse. Lo que no han aceptado los socialistas es una ley para la capitalidad de Oviedo que suponga privilegios para la ciudad en detrimento de otros concejos. Yo pienso que todavía hay una gran capacidad para acercar posiciones, ya que lo que se pide es una ley de capitalidad, como tienen muchísimas comunidades autónomas, o ya prácticamente todas las reformadas, y en esa ley ir contemplando lo que puede definir lo que es ser capital, ¿no? Creo que hay algunos antecedentes que pueden usarse de referencia y que no significa ningún privilegio para, en este caso, para la ciudad de Oviedo. Izquierda Unida ha señalado que estas ponencias no han merecido la pena porque se ha perdido la oportunidad de que Asturias tenga derechos sociales importantes. Nosotros entendemos que no ha merecido la pena este proceso de reforma estatutaria. Entendemos que se pierde la oportunidad de que Asturias tenga las mismas competencias, tenga los mismos derechos, esos derechos sociales y ciudadanos que han sido rechazados. Nosotros defendíamos que el resto de las comunidades autónomas. En cuanto a la propuesta del PP para que el nuevo estatuto fuera sometido a referéndum, un informe jurídico ha clarificado que no es posible, pero quedaría abierta la posibilidad en futuras reformas. También en clave política, el PP ha denunciado lo que califican como irresponsabilidad del gobierno regional al mantener el laboratorio de sanidad animal paralizado desde hace un mes ante los nuevos casos de lengua azul en el ganado ovino y vacuno. Además, han acusado al Principado de mentir, puesto que había prometido que toda la cabaña inmovilizada sería vacunada y en la mayoría de los casos no ha sido así. Ante lo que califican como grave crisis del campo asturiano, el gobierno no hace nada, según el diputado Luis Peláez, quien ha pedido la dimisión de la consejera de Medio Rural, Belén Fernández. El PP ha exigido al Gobierno regional que explique por qué el Servicio de Laboratorio de Sanidad Animal continúa paralizado. Asegura que es una irresponsabilidad con los nuevos casos de lengua azul en ovejas del Oriente y vacas con sintomatología común. A pesar de que se cerró ante una detección de infección, el diputado popular Luis Peláez ha señalado que no es posible que lleve más de un mes inoperativo. Resulta grotesco
tan grotesco como es la irresponsabilidad de seguir manteniendo un laboratorio, que es el laboratorio de referencia donde se hacen los análisis de Asturias, inmovilizado. Nos hemos podido enterar que el laboratorio estaba contaminado, pero no tiene ninguna razón que lleve más de un mes el laboratorio sin prestar servicios a la cabaña ganadera asturiana. También acusó al Gobierno de mentir, puesto que había prometido que toda la cabaña inmovilizada sería vacunada y hoy en día la mayoría no lo ha sido. ¿Qué explicaciones nos puede dar el Gobierno, repito, para allí donde se ha vacunado se mueran los animales? ¿Y qué explicaciones nos puede dar después de decir en 2 ocasiones públicamente que iban a vacunar la mayoría de las reses inmovilizadas? Ahora nos encontremos que la inmensa mayoría de esa cabaña no ha sido vacunada. Ante la grave crisis del campo asturiano, el Gobierno permanece mudo, según Peláez, quien pidió la dimisión de la consejera de Medio Rural, Belén Fernández. Más sectores en crisis. La dirección asturiana de la inmobiliaria Martín Safadesa, que ha presentado esta semana un concurso de acreedores, ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Dice que seguirá adelante con las promociones para la construcción de viviendas en Asturias. En concreto, esta empresa participa en Oviedo en la promoción Montecanales, donde construirá 300 chalés, otras 300 viviendas en Lugones, 700 en Cangas de Onís y 414 más en Corbera. Todos ellos aún en fase administrativa. La compañía ha asegurado que no debe dinero por la compra de suelo. En los últimos años, la actividad de la empresa, que tiene una única sede en el barrio obetense de La Tenderina, se ha limitado a la compra de suelo rústico para convertirlo en urbanizable. Fuentes de Martín Safadesa aseguran que mantienen su compromiso para cumplir los contratos con los clientes que hayan comprado una vivienda en la región. Llanes, Cangas de Onís, Piloña, Villaviciosa y Cangas del Narcea son los municipios con más alojamientos rurales de España. También se trata de la comunidad con más casas rurales por habitante y la que más ocupación ha registrado el verano pasado. Los 5 municipios españoles con más casas rurales están en Asturias. El primer puesto lo ocupa Llanes, con 63 alojamientos, seguido de Cangas de Onís, Piloña, Villaviciosa y Cangas del Narcea, que tienen 40. También es la comunidad autónoma con más casas rurales por habitante y registró el mayor índice de ocupación en julio y agosto del año pasado, nada menos que un 93%. Más de la mitad de los españoles consideran además que el turismo rural es una alternativa en crecimiento y tienen pensado practicar este tipo de turismo en un futuro. El 90% de los usuarios ya hacen sus reservas a través de Internet y eligen esta opción para fines de semana y puentes preferentemente, por lo que se piensa que la recesión económica le afectará menos que a otros destinos. El trato con el propietario es muy valorado y el 52% lo considera muy bueno. Por otro lado, el gasto medio por turista en un fin de semana es de 168 euros, de los que 82 corresponden al alojamiento. El Colegio de Economistas de Asturias ha organizado el Meeting Directivos 2008, que pretende ofrecer a los ejecutivos asturianos un foro en el que promover su red de contactos. Han presentado además el Centro del Desarrollo Directivo, una nueva marca que aúna todas las actividades dentro del Colegio de Economistas. El Centro de Desarrollo Directivo supone la consolidación de un proyecto que se ha ido desarrollando en los últimos 15 años. Incluirá una formación de posgrado y una intensa actividad de formación continua para profesionales del ámbito económico. Hasta la fecha, más de 7.000 ejecutivos y directivos asturianos han participado en los distintos programas formativos, donde han podido actualizar y especializar sus conocimientos y habilidades en diferentes ámbitos. El evento supone el broche de oro con el que se clausurarán las actuales ediciones de los posgrados del centro en su edición 2007-2008. Los alumnos del máster en asesoría fiscal, curso de experto en auditoría de cuentas y curso superior de dirección estratégica en marketing aprovecharán la ocasión para recoger su diploma acreditativo. Con motivo del acto, el decano del Colegio de Economistas, Miguel de la Fuente, se ha referido a la actual crisis económica, afirmando que Asturias se encuentra en una situación mucho más favorable y menos preocupante que el resto de España.
La espera para adoptar a un niño en nuestra región, sea el niño de aquí o de fuera, no deja de crecer. La Asociación Asturiana de Adoptantes, Asturadop, no se cansa de pedir al Principado más agilidad. Hablamos de familias que pueden estar varios años hasta haber cumplido ese sueño. Ahora pueden agilizar los trámites costeando ellos mismos los certificados de idoneidad, pero no es eso precisamente lo que se reclamaba desde Asturadop. Para hablar sobre este y otros temas relacionados con la adopción, nos acompaña esta noche el presidente de esta entidad, don Joaquín García. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Es un tema seguro denso, vamos a tratar de entrar en él con un poquito de profundidad. ¿En qué consiste la figura de la adopción y cuáles son los pasos que tienen que dar las personas que quieren, o personas que quieren adoptar? Pues la figura de la adopción lo que consiste sobre todo es en ser padres, ¿no? Llegar a ser padres de una manera un poco distinta a la que normalmente solemos conocer. Y los pasos los acabas de enumerar un poco tú. Inicialmente, aquellas personas de forma individual o conjunta que quieran ser padres a través de la adopción, lo que deben hacer es hacer una solicitud ante la Consejería de Bienestar Social, en concreto ante el Instituto Asturiano de la Infancia, y una vez hecha esa solicitud, lo que pasan son unas pruebas psicosociales, pruebas que les permiten obtener lo que se llama el certificado de idoneidad. A partir de ahí, pues empieza todo un mundo de papeleo, dependiendo un poco si la familia se va a dirigir a una adopción nacional o si se va a dirigir a una adopción internacional, donde tiene que aportar esa documentación que acabamos de comentar, pues a ese país, ¿no? Hay grandes diferencias entre pensar en la adopción en el territorio nacional en España o pensar en la adopción internacional. Bueno, son mundos iguales pero al mismo tiempo distintos, ¿no? La problemática en un campo u otro, en campo nacional como en adopción internacional, pues es bastante variopinta. Entre otras cosas porque en adopciones nacionales a lo largo de los últimos años no ha habido muchas, no ha habido mucho incremento, y sin embargo en adopciones internacionales sí ha habido un incremento muy importante, ¿no? Hemos pasado a ser en el año 2005 pues el primer país en términos relativos. España fue en ese momento el primer país en términos relativos en cuanto a número de adopciones, y como te he dicho, pues desde el año 2007, donde empieza el auge un poco de adopción internacional, hemos pasado pues de adoptar menos de 1000 niños al año internacionalmente fuera a adoptar en el año 2005 5.541 niños. Ha empezado a disminuir el número de adopciones internacionales, entre otras cosas porque a los países a los que nos estamos dirigiendo, básicamente pues China o Rusia, pues ha empezado a tener menos número de posibles adopciones a facilitar a terceros países, ¿no? Cuando se piensa en adoptar a un menor, seguro que, bueno, en un principio hay igual posibilidad de adoptar a menores en diferentes edades. ¿Se trata de que hay una mayoría de gente que quiera adoptar más bien a niños muy chiquititos o cómo está este tema? Bueno, eso es algo que normalmente desde las administraciones se suele indicar, que los padres solamente queremos niños pequeños, y que niños pequeños de un rango de edad entre 0 y 3 años pues hay pocos relativamente para adoptar, sobre todo cuando hablamos a nivel de adopción nacional. Se pueden adoptar niños de muy diferentes edades, y eso quien va a marcar qué tipo de niños y qué edades y qué rango de edades lo va a marcar un poco el estudio de esos certificados de idoneidad, donde los psicólogos y los trabajadores sociales pues junto con la familia trabajarán en qué edad será la más conveniente para ese tipo de matrimonio. Cuando se nos dice de alguna forma, acusándonos a las familias, que solamente queremos niños pequeños, en realidad es que a los países a los que nos dirigimos solamente dan niños pequeños. Es decir, si uno se dirige a China, sabe que el rango de edad de la mayoría de los niños que vienen a este país pues son entre 0 y 2 años, o 0 y 3 años. Por tanto, no es algo que sea solamente en España. Si uno se va a las estadísticas en Francia, en Estados Unidos o en Italia, verá que el tipo de niños que llegan a esos países de fuera de su país tienen ese mismo rango de edad. Ya digo, no tanto porque las familias solamente quieran niños pequeños, sino también porque los países a los que nos dirigimos suelen tener solamente niños pequeños, ¿no? Igual también luego la dinámica de la adopción, de lo que va a ser ya luego la vida de padres e hijos conviviendo, pues es más complicada igual con niños de un poco más de edad, sobre todo si ya tienen, digamos, no pues habría una mayor tanto de consciencia. complicaciones como de situaciones distintas. Lógicamente, el traerse aquí pues un niño de 6, 7 u 8 años significa que ese niño ha llegado a este país con una serie de lo que nosotros llamamos mochila ya cargada con muchas situaciones, con una vida donde no ha tenido quizás estímulos, quizás con deficiencias de alimentación, con enfermedades, etcétera.
eso es más fácil de corregir en niños de 0 a 2 años, y así lo dicen también los estudios, que en niños con edades superiores, ¿no? Pero también están llegando a España y cada vez más niños de edades altas. Lo que hay que decir también a las familias es que niños de edades altas también las hay aquí, y ojalá muchos de esos niños, con el cambio de legislación que ha habido relativamente pues en el mes de diciembre de este año, con la nueva ley de adopción internacional, con la imposibilidad de que la familia biológica pase más de 2 años desde que pueda reclamar a su hijo, aquel que fuese retirado, pues que muchas más familias se animen a adoptar niños pequeños o niños que estén en adopción nacional aquí en España, ¿no? Volviendo al procedimiento administrativo, la madre del cordero entonces está en esos certificados de idoneidad. ¿Es tan complejo ese proceso? Bueno, no sé si es muy complejo o lo complejizamos nosotros mucho. Las cifras en Asturias son que Asturias no tiene muchas solicitudes de adopción internacional, no nos engañemos. Somos una población pequeña, tenemos 1 millón y poco de habitantes, y el porcentaje relativo de solicitudes y de adopciones en Asturias es bajo, muy bajo. Es decir, en Asturias han llegado, como máximo el año que más llegó fueron 60 y pico niños, en un año. Ahora nos movemos en cifras entre 30 y 41 niños en el último año, por ejemplo. En cuanto a número de solicitudes, pues hablamos de la máxima número de solicitudes fue en el año 2005, 168, y este año pues hay este año 2007, el último, 124. Lo que pasa es que Asturias arrastra pues un retroceso en cuanto a tiempo en dar o facilitar ese certificado de idoneidad desde tiempo inmemorial. Es decir, desde el año 2001-2002 nunca en Asturias se cumplió lo que marca el decreto de facilitar ese certificado en tiempo y forma, que son 6 meses, ¿no? Con ese arrastre y el incremento del número de solicitudes y con la no incremento en cuanto a recursos por parte de la Administración, pues se llega a los plazos que estamos moviéndonos hoy en día. Es que si alguien solicita y espera que la Administración le dé ese certificado de idoneidad directamente por la Administración, no nos olvidemos que es algo que se recoge en el decreto, pues está tardando 21 y 22 meses en obtener ese certificado, mientras que en la mayoría de las comunidades autónomas pues estamos hablando de periodos como máximos de 6 a 8 meses, ¿no? Eso, el certificado, ¿en cuánto se pone el tiempo total que supone una adopción por término medio? Por término medio, ahora, sobre todo para los países a los que nos estamos dirigiendo, es el plazo de asignación del niño, lo que se llama la asignación del niño o la niña, pues estamos rondando en torno entre el certificado de idoneidad y la asignación, es decir, el periodo que nuestro expediente entra en ese país hasta la conclusión, de 3 años y medio, 4 años. Para ponerte un ejemplo muy claro, permíteme que tutee, pues las personas que estamos adoptando en China, pues estamos rondando en estos momentos el periodo de casi 30 meses desde que nuestro expediente entra en China hasta que somos asignados, ¿no? Es decir, que personas que se deciden por la adopción tienen que hacer una planificación de sus vidas muy precisa y muy detallada, y teniendo en cuenta esos plazos medios, ¿no? Sí, entre otras cosas porque mucha gente cuando se acerca a este mundo dice, pues a ver lo que es más rápido, más sencillo, más fácil. Bueno, aquí que algo parezca rápido no significa que va a ser rápido en tu proceso. Te voy a poner el ejemplo, cuando mi pareja y yo comenzamos la adopción, pues en Asturias el plazo de obtención del certificado de idoneidad se estaba moviendo entre 12 y 14 meses y la asignación en China en aquel momento estaba en 8 meses. Hoy, después de casi 2 años, pues la asignación en China está en 30 meses. Es decir, que los plazos pueden cambiar en todo el proceso, entre otras cosas porque los países cambian sus legislaciones, cambian sus formas de hacer, cambia la situación también socioeconómica de esos países, como está ocurriendo, y quizás países donde inicialmente uno inicia su adopción y piensa que en estos momentos nos movemos un plazo determinado, puede cambiar tranquilamente durante todo el proceso, ¿no? Esto a priori no parece lo ideal, es decir, seguramente es necesario un plazo de tiempo de unos meses, ¿no?, para que se estudie bien el perfil de esos futuros padres, para que ellos mismos pues tengan también la conciencia, ¿no?, de a qué se están comprometiendo, pero igual dilatarse por periodo de años es excesivo. Pero yo no sé exactamente si hay un plazo ideal, lo que también decimos es que en plazos tan dilatados, aparte de que ponen a prueba a las familias, pues significa llegar a situaciones muy extremas en momentos determinados, sobre todo situaciones de tema psicológico, ¿no?, por parte de las familias.
Si esto lo trasladásemos, por ejemplo, en adopción nacional, hay personas que son capaces de aguantar plazos mucho más dilatados. Es decir, por poneros un ejemplo, en la zona de Castilla y León estamos hablando de plazos en adopción nacional de 7 y 8 años. Cuando la gente y las personas empiezan a derivarse a adopción internacional es básicamente porque ven que los plazos en adopción nacional son muy dilatados, porque no hay tantos niños y porque ven que hay una facilidad un poco mayor por la adopción internacional para tenerlos en plazos más cortos, ¿no? Entre otras cosas, lo que sí decimos desde las asociaciones es que la gente tiene que estar preparada, tiene que saber esta situación y que, no me gusta mucho decirlo en público, pero también lo digo a los asociados, quizás muchos de nosotros no llegamos a ser padres. ¿Por qué? Porque hay que recordar a todo el mundo que nosotros no reclamamos un derecho, no hay un derecho a adoptar. Los que tienen son los niños derechos a tener familia, pero no los padres a ser padres adoptantes. Nuestra reclamación mayor aquí con la Administración pues es, pues como nuestra Administración es la que nos tiene que facilitar ese certificado de idoneidad, pues le decimos, oye, pues usted se ha comprometido a darlo en 6 meses, délo en 6 meses. Esa es nuestra reclamación, pero como administrados, no como solicitantes de padres adoptantes, ¿no? ¿Cómo es esto de poder costearse uno mismo esos certificados de idoneidad? Bueno, eso es algo que también, podríamos estar aquí muy dilatadamente hablando de todo el proceso que se ha llevado en Asturias, pero por acortar un poco, en el mes de abril la Consejería firma un convenio con lo que se llaman las TIPAE, es decir, los colegios profesionales que pueden hacer evaluaciones para ese certificado de idoneidad, que hacen las evaluaciones psicosociales, hacen una evaluación psicológica y luego la parte social la hace el Colegio de Psicólogos por una parte y luego la parte social la hace el Colegio de Trabajadores Sociales, y llega a un acuerdo con ellos, hace un convenio por el cual las familias asturianas pueden solicitar la evaluación aparte por estos colegios profesionales. Se había indicado que esos colegios profesionales pues iban a costar una determinada cantidad, que iba a ser una media de lo que costaba en España, y al final pues se ha dilatado el proceso y se ha aumentado quizás esa cantidad y hemos llegado casi a los 1.000 euros, 998 euros que cuesta ahora la evaluación. Lo que nos hizo la Consejería en tiempo y forma fue luego comunicar a esas familias de forma fehaciente, es decir, por escrito a todos aquellos que tenían expedientes, de que eso iba a ser así, de que podían elegir una fórmula u otra y de que además podrían solicitar en un momento determinado no ser evaluados por las TIPAES, pero que iban a tener las mismas consideraciones, es decir, aquel que llevaba esperando 15 o 16 meses, pues que lógicamente no iba a haberse adelantado su expediente por aquel que entrase nuevo y solicitase una evaluación en el colegio profesional y automáticamente su expediente entrase en la propia consejería y fuese tramitado, ¿no? Eso no es lo que está ocurriendo, parece ser, y eso es lo que estamos un poco demandando. Es decir, entendemos que no solamente porque desde nuestro punto de vista incumple la ley de procedimiento administrativo, sino también porque deja en muy mal lugar a lo que está haciendo la Consejería con todas esas familias que han esperado 15, 16, 17 o 18 meses para ser evaluados, siguen esperando algunos de ellos a día de hoy, no han sido evaluados, y familias que han llegado detrás, pues automáticamente pasa su expediente por delante de esas familias que llevan esperando 16 o 17 meses, ¿no? Claro, en cierta medida aquí pues el tener un mayor poder económico puede determinar, puede acelerar el proceso. Hay muchos mitos en torno a la adopción, de todos modos, con todo esto. Bueno, es todo tan complicado, hay unos requisitos precisamente para obtener estos certificados tan absolutamente, no sé si decir quisquillosos incluso, y el dinero tiene tanto peso en esta cuestión. No, lo primero es que, como te he dicho, se pueden obtener de forma gratuita, como hemos visto, a través de la Administración, y además, por poner más, hace relativamente poco, el 26 de junio, la Junta General aprobaba pues una proposición no de ley propuesta por el Partido Popular, indicando a la Consejería que tomase las medidas para que esos certificados, ya fuese por una vía o por otra, fuesen gratuitos para las familias, ¿no? Es decir, esto está aprobado en la Junta General. Luego lo que haga el Gobierno pues es otro tema, ¿no? Pero está aprobado. Y además lo aprobaron todos los partidos políticos. Con lo cual, pues más lógica para que en este caso el Gobierno lo hace. No hay que tener unas determinadas capacidades económicas. En realidad, 1.000 euros en el coste total de una adopción internacional no sería mucha cantidad, ¿no? Porque luego la familia se enfrenta a tener que hacer frente pues al viaje, a la estancia en el país, a pagar los documentos, los trámites, etcétera, ¿no? Es decir, un coste medio de una adopción internacional estamos hablando en torno a 18.000 euros, coste medio.
Si nos vamos a países como Rusia, pues estaríamos hablando de cantidades muy superiores, 30.000 euros e incluso mucho más en estos momentos, ¿no? Ya digo, porque hay que hacer varios viajes, hay que hacer varias estancias, etcétera. En todo caso, cuando se nos dice que las adopciones solamente es para ricos, no. Hay mucha gente que se tiene que endeudar, que tiene que solicitar préstamos, hipotecas, etcétera, para también hacer una adopción internacional por la motivación que tiene, porque quiere ser padre. No lo puede conseguir de forma biológica y lo quiere hacer de esta manera, ¿no? Habrá que tratar este tema sin duda en más profundidad pues en futuras entrevistas, pero ya una última pregunta por cerrar, que sería un poco pues al hilo de todas estas cuestiones relacionadas con la adopción. Ustedes, la asociación luego presta también una asistencia, digamos, a la parte que va más allá de lo administrativo, es decir, ser padres luego y ser padres adoptivos en este caso conlleva también luego pues una serie de dinámicas diferentes tal vez a las de las vías habituales de paternidad. Sí, nosotros lo que hacemos sobre todo, y por eso te indicaba al principio de la charla, que en nuestra asociación no solamente hay padres que están solicitando la adopción, sino que ya hay padres que han obtenido esa adopción y que con sus hijos acuden a las charlas que normalmente a lo largo del año solemos realizar. En esas charlas lo que hacemos es traer profesionales que hacen una evaluación y hacen una puesta en común de todo lo que puede ocurrir a la hora de el niño integrarse en la escuela, del niño crecer, el niño ser adolescente, el niño conocer sus orígenes, etcétera, ¿no? Es decir, eso lo estamos haciendo desde el inicio de la asociación. Recuerdo que nos constituimos como asociación en diciembre de 2005 y la primera charla que hizo esta asociación, que fue en febrero del 2006, fue relacionada con el mundo de la posadopción, es decir, porque entendemos que es muy importante todo este proceso inicial de la obtención del certificado de idoneidad, de ir a la búsqueda del niño, de los problemas que te puedes enfrentar en ese país, pero es mucho más importante cuando el niño está aquí, cuando el niño se tiene que integrar, ver las dificultades que puede tener por el idioma, por la integración racial, por la integración escolar, por conocer que es un niño adoptado, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas que, ya te digo, a través de la asociación y básicamente con profesionales de todo este país, pues que solemos traer a charlas, es lo que facilitamos a las familias. Don Joaquín García, presidente de Asturadop, muchas gracias por su presencia esta noche en Redacción Teleasturias y ya le digo, queda emplazado a profundizar más en este asunto que es importante sin duda. Mucha suerte, por supuesto, a los padres que quieren adoptar para que puedan cumplir ese deseo en las mejores condiciones posibles, que además seguro que luego presta algo muy valioso, digamos, ¿no?, a muchos niños en muchas partes de este planeta cada vez más superpoblado y en condiciones muchas veces no deseables. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Comienza la 13ª edición del Derrame Rock, un evento que contará con varios escenarios para disfrutar durante los próximos 3 días del mejor rock, con grupos como Avalanche o Barricada. Este será el tercer año que Pravia acoja el evento musical, que esta vez tendrá como tema el cambio climático. Desde esta tarde los amantes de la música podrán disfrutar en Pravia del mejor rock del momento, con la 13ª edición del Derrame Rock, que contará con numerosos grupos de actualidad. Para Pravia, como es natural, supone una enorme trascendencia de promoción, de acoger a miles de personas, siendo un reto, como lo fue en su día, el haberlo acogido por primera vez. El cambio climático será la iniciativa con la que este año se celebre el festival, una iniciativa que tendrá como objetivo el consumo sostenible de los recursos a través de la sensibilización con el medio ambiente. En esta cuestión del Derrame Idea, pues se disfrute concienciándose de lo importante que es para la vida de todos los seres humanos, pues cuidar el medio que nos rodea y tratar de que este mundo pues sea habitable por muchos siglos, por muchos milenios si es posible. En el mismo recinto ha tenido lugar la inauguración del Bosque del Derrame. Se plantaron así 13 árboles por los 13 festivales realizados hasta el momento. Durante estos 3 días tendrá lugar también el concurso de maquetas, con la participación de 20 grupos, 4 más que el año pasado. El Trasgu, la Xana, el Cuélebre y hasta 9 personajes más de la mitología asturiana toman a partir del sábado las noches del Botánico en Gijón, llenando de fantasía un paseo único por un entorno mágico.
La magia llega un año más al Jardín Botánico de Gijón de la mano del trasgu, el cuélebre, la xana, el busgosu o las huestias, entre otros personajes mitológicos que surgirán de entre la vegetación para darse a conocer mientras bailan y muestran sus habilidades. Por estas noches mágicas han pasado ya 25.000 personas en estos últimos 5 años para embarcarse en un paseo de hora y media por la fantasía y el misterio de un jardín lleno de sorpresas. No son un espectáculo, no son una visita típica, es un paseo, es un recorrido por un espacio emblemático que es el jardín, que cada año es distinto, que cada año nos ofrece novedades, que es un entorno vivo. Las visitas comenzarán este sábado a las 10:30, aunque se recomienda estar un poco antes. Emtusa ofrecerá un servicio especial a la 1 de la madrugada que acercará a los visitantes hasta la Plaza del Humedal. Seguimos en Gijón porque el presunto propietario de la nave en la que se ubicaba la antigua fábrica de Flex en La Calzada ha denunciado a la policía la usurpación del inmueble desde hace una semana por un grupo de jóvenes. Sin embargo, este colectivo ha averiguado que esta persona no aparece en el registro de la propiedad. Mientras tanto, continúan arreglando el inmueble. Su intención, convertirlo en un centro social abierto a todos los ciudadanos. De hecho, ya han iniciado sus primeras actividades con un recital de poesía. Los jóvenes que han ocupado el edificio abandonado de la antigua fábrica de Flex en La Calzada continúan arreglando el inmueble para recuperarlo y convertirlo en un centro social abierto para todos los ciudadanos. Un recital de poesía ha sido una de sus primeras actividades en la jornada que denominan Reflexión. Son conscientes de que su situación no es legal, pero también saben que el presunto propietario que les denunció no aparece en el registro de propiedad. Nosotros queremos saber quién es ese propietario y por qué no registró la propiedad en el registro. ¿Que tiene algo que ocultar? ¿Hay algún tipo de chanchullo especulativo inmobiliario detrás? Confían en que el proyecto salga adelante para actividades populares. En esta zona hay una carencia de espacios públicos para desarrollar todo tipo de actividades sociales, culturales, y no me refiero a la cultura elitista, ¿no?, que a lo mejor nos quieren vender desde las estancias municipales. Inciden en que se pueden realizar iniciativas a base de una autogestión sin tener que contar con las administraciones. El proyecto en el que estamos también quiere incidir en esta dimensión, ¿no?, que es posible hacer cosas al margen de las estancias a base de una autogestión, de una relación entre ciudadanos sin contar con los elementos del poder. Dicen que si finalmente tienen que desalojar, al menos se llevarán la experiencia de haber vivido estos días juntos. De momento tienen previsto organizar para este fin de semana talleres y otros actos para los vecinos del barrio. La Agencia Estatal de Meteorología predice para el viernes en Asturias intervalos nubosos al principio del día, con alguna llovizna de madrugada en el litoral. El cielo tenderá a nuboso a lo largo de la jornada y por la tarde aparecerá nubosidad de evolución. Viento de dirección variable e intensidad floja y nordeste flojo en el litoral. Temperaturas máximas en ligero ascenso y mínimas en ligero descenso. Estas últimas, las mínimas, alcanzarán los 12 grados en Oviedo y Cangas del Narcea, 14 en Langreo, Avilés y Llanes y 16 en Gijón. Las máximas previstas, 20 grados en Llanes, 21 grados en Avilés, 22 en Gijón, 23 en Oviedo, 25 en Langreo y 26 en Cangas del Narcea. Más información en www.teleasturias.com. Sigan si lo desean en compañía de la programación de esta casa. Buenas noches.